que el party se formó. ¿Qué tal, mi gente linda? Soy DJ Keipo con mi hermano el arqueólogo. Este es el podcast Llegaron los DJ. Llegaron los DJ. Oye, nada, vamos a comenzar ya. Tenemos varias cosas para hablar hoy. Tenemos cantidad de cosas para hablar. Yo sé que hay mucha gente que estaba pidiendo que se diera esto, porque hay muchos temas que a veces la gente habla por ahí y con el respeto que se merece todo el mundo, influencers, youtubers, y a veces hablan y no saben. Sí, ¿Me a entiendes? veces Lo que está pasando escuchan, realmente. piensan, pero hay Hablan veces algo que alguien les dijo, o hablan lo que se imaginan. se imagina. Y hay cosas que, bueno, nosotros quizás podemos arrojar un poquitico más de luz. Sí, gracias ese tipo de por nuestra trayectoria. Los que no nos conocen, Claro. Somos DJ y productores musicales hace más de 25 años. Yo creo que está por ahí, ¿no? Por ahí está. No tire más que nos pones No, viejo. sí que nos ponemos más viejos. Entonces, además de eso, somos DJ de agrupaciones muy populares en Cuba, que ya no están en Cuba, gracias a Dios. Estamos aquí todos, radicamos en Estados Unidos. Y nada, yo creo que un tema importante para tocar, ¿Qué vamos a tocar hoy? algo que nos marcó, yo creo, tanto a ti como a mí, fue aquel surgimiento de la música de reggaetón. Concho, nosotros estábamos... Esa Nosotros fue cogimos toda la etapa. nuestra inspiración. Yo creo que mucha inspiración vino de ahí. Es verdad. Y sabes que me gustaría hablar de lo que ha sucedido con el reggaetón. Ok. Porque está casi muerto. Algunos dicen que ya murió, que lo que queda es... Sí, le dictaminaron muerte hace rato, el chombo. Sí, no, de hecho, al principio la gente decía que iba a ser un género que no iba a durar más de 10 años. Obviamente, desde el principio sí, eso es lo que le daban. No, esto lo que va a durar es unos meses, después que sí, no, que si esto es lo que le queda es Sí. un año. O sea, estamos hablando del principio. Al cuando principio, comenzó. exacto. Igual, Pero, oye, bueno, 2000, ¿qué? 2026 y todavía está ahí. Y todavía está ahí. Ocho. No, y yo creo que fue un género que fue teniendo una evolución Sí. para bien, Ajá. porque empezaron todas estas fusiones con bachata. Después nosotros en Cuba le pusimos el toque cubano y creamos lo que fue el cubatón, Cubatón. que no tiene nada que ver todavía con el reparto, no hemos llegado ahí. Ya Exacto. hablaremos de ese tema. Entonces era un género que tenía mucha posibilidad de agregarle cosas y enriquecerlo y no quedarse solamente como empezó. Creo que esa fue una de las claves que Eso hizo le que favoreció. exacto, que durara bastante. El reggaetón llega en un momento donde yo creo que por lo menos nosotros como DJ, el fuerte que teníamos en las discotecas era hasta antes de que llegara el reggaetón, pues era lo que era la música dance. Ujú. Eso era como que te podías pasar toda la noche casi poniendo eso. Sí. O sea, obviamente para aquellos tiempos había más variedad. Tú sabes, en una discoteca tú ponías salsa, ponías balada. Sí, Me acuerdo que había sus seguro. tanditas, tú ponías tu balada y la gente bailaba. Esta es tu sus cancioncitas oportunidad, románticas. ahora agárrala ahora y baila. Vamos, y yo como duro las esperaba. Exacto. Y se ponían cositas como bailecito, hip hop. Se ponían Estaba sí, bien, ¿sabes? duro. Estaba súper duro. Todos Sí. aquellos temas de Nelly. merengue. Había Yadul. una variedad, una diversidad. Se ponía de todo un Se poco. ponía de todo un poco. Pero el fuerte era la música dance. Ujú. Aquella de los 90, toda esa época. Cuando llega el reggaetón, poco a poco va desplazando todo eso. Que eso, te digo, eso en dependencia, eso estamos hablando obviamente de lo que nosotros sabemos, Eso, lo que nosotros hemos obviamente. vivido, pero en muchos lugares esa música pegó mucho en Europa, obviamente, pegó Obvio. mucho en Cuba y me imagino que en algunos otros países latinoamericanos, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos yo creo que para esa época era más el hip hop Sí, que otra sí, cosa, sí. ¿sabes? Y Tienes razón. el hip hop y el pop y así, esa temática. Porque me ha sucedido de que Ajá. sí conocen temas de esto de los discotecas de los 90, Hay temas que son clave. son clave. Pero sin embargo, cuando me salgo un poquitico nada más de lo que están acostumbrados a oír, ya no conocen las canciones. Y que para Y nosotros... son canciones que marcaron Correcto. para nosotros. Y Y para que, nosotros son obviamente, temas que- es desde la perspectiva, o sea, desde la óptica de nosotros como cubanos, de lo que Correcto. se ponía en Cuba, tú Ujú, sabes, ujú. obviamente. En Cuba yo creo que la música dance, bueno, en su momento fue lo que marcaba la noche, lo que reinaba en la noche. El estándar de la noche era ese. Y todo lo Exactamente. demás era miscelánea, para Exacto. adornos durante ¿Qué se le ponía? para bajar en algún momento o cambiar el estilo Claro. para después volver a entrar. Y Llega el reggaetón ujú,
Y el reggaetón, y yo recuerdo que inclusive cuando empieza el reggaetón había muchos DJs, y estoy hablando desde los DJs que yo tenía cercanos, que hasta le hicieron hasta un poquito de rechazo. Yo me acuerdo. Sí, siempre las cosas nuevas la gente les hace como... No, como que no eso mucho. También qué pasaba el reggaetón que comenzaba a llegar principalmente cuando baja la velocidad. Porque en los primeros eso de Por mi reggae muero, cosas Eran como así, de la 110 cripta y BPM, esas cosas. Exacto, eso casi siempre traían como que un dembowcito adelante. Ya Sí. venía como el extendido. Para Correcto. nosotros el extendido, para las personas que no saben, es cuando una canción tú le pones una secuencia adelante que está en la misma velocidad de la canción, que puede ser, por ejemplo, cuando eran los temas de discoteca, el tux, 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 tux. Correcto. Ustedes recordarán que todos los temas comenzaban así y terminaban así Y también. terminaban así. Eso ayuda, o sea, eso técnicamente es para que el DJ enlace una canción con otra, tú sabes, y machee y Maché el tiempo y... exacto, generalmente se hacía para eso. Los primeros reggaetón rápidos, yo me acuerdo que traían eso. Se venían con eso. Tenían su Claro, porque, secuencia de dembow solo obviamente adelante. venía la idea de lo que pasaba también con la música dance. Exacto. Y entonces, obviamente, bueno, vamos a ponerle esto para que también... Ya no así cuando bajan la velocidad. Sí. Los temas ya cuando empiezan a ser más lentos, como, bueno, lo de Dembow de Yandel, Ujú. empieza de Felina. Ya empieza a hacerse, ya lo empiezan a ver más comercial. Exacto. Y- Y ya eso como que murió. Ya los temas no te llegaban con eso extendido. Ujú. Y había muchos DJs que eso no les gustaba. No, le quitaron ya eso, ya entonces ya les es más complicado mezclar. ¿ves? Exactamente. Pero Hasta bueno, hasta que bueno, surgió todo esto de los remixes. Que Claro. entonces entonces se le hacía el extender. Exactamente. Aunque la canción no viniera así, se le inventaba el extender y y te digo más, probablemente quizás ya los mismos productores que hacían estos temas a lo mejor sacaban hasta sus versiones extendidas y a lo mejor nosotros no nos lo que llegaba. no llegaba quizás. Porque también estamos hablando de un tiempo donde el internet Correcto. era muy escasa para nosotros. Ujú. Tener a alguien con internet era una cosa, un Era- unicornio. Sí, era algo bien Aquello- extraño. Sí. Pero entre todo esto que estamos hablando, hay un punto en el que yo quisiera más resaltar Detenerte, ajá. y es lo que ha sucedido con lo que era el reggaetón a lo que es hoy el reggaetón. Yo siento, Ajá. y lo hemos hablado muchas veces, y por eso quiero que lo tomemos aquí en el programa, que la cuestión con la producción musical Sí. de los temas de reggaetón de antes, el reggaetón que empezó, ¿qué era? Era el género para bailar, para perrear, es decir, la música era bien dinámica, mucha energía, y después, ahora en la actualidad, se convirtió en algo más todo oscuro, con colores oscuros, paz, muy... Quisiera usar un término, pero no... Es que también yo creo que eso empieza a pasar cuando sale lo de la ola del trap. Sí, Cuando llega la ola del trap, el trap venía con esos colores. y de ahí hubo una transición, ¿verdad? Y de ahí hubo Y una eso fue lo que transición. llevó a lo que es el reggaetón. Ojo. Y quizás eso es lo que lo está matando. Ojo, te voy a decir algo, no es que en ese momento fue que se empezó a ver por primera vez el reggaetón con colores oscuros, sino como que en ese momento todo se fue por ahí. Por ahí. Porque habían temas de antes con colores oscuros también, tú sabes, alguno Claro. que otro. Sí, sí, claro. Sí, pero siempre estaba aquella dinámica, aquellos arpegios, las guitarritas con los... Y entonces eso da dinámica. Y dinámica se traduce a energía, a que tú puedas bailar, pero cuando todo es muy... vaya, eso... Te entristece un poco. Exacto, eso exacto, no te... Por eso... No te da ese... Por eso hoy día todavía tú pones un tema de reggaetón de aquellos 2000, 2003, del 2004 Sí. y te levantan más un party que los Oh, pero menciona nombre, gay, pues cuando tú pones un dale don dale. Sí, correcto, exacto, todos esos temas, un dale don dale, Sí, o para ubicar un tú poquito. pones la gasolina, La la gasolina. gasolina, eso es casi un... Ok, eso que decían los músicos que esa música es de palito, que sé yo, Ajá. eso es lo que hacía, que el No reggaetón toques se ese tema fuera... ahora con los músicos y el reggaetón, en serio. Pues sí, porque los te vayas músicos por ahí. primero, los que todos hacen reggaetón ahora, Ay, mi y madre. los que todos eran los primeros que antes decían que esa música no era para niños, que esa música ¿Tú era... crees que ellos fueron los primeros que le pusieron como que fecha de caducidad, que expiraba rápido? Todo el que no le convenía el reggaetón lo quería muerto hace rato. Así que, Pero el reggaetón terminó ganándose a todo el mundo. Sí, claro. Porque todo el mundo brincó para el reggaetón. No, y más cuando empezó a dar dinero. Claro. Y más cuando las grandes industrias empezaron a apostar por el reggaetón. El reggaetón mató un poco de gente.
la gente se fue detrás de la ola del reggaetón y se mataron ellos mismos. ¿Tú crees? Porque yo diría que hay muchos artistas de otros géneros que no entiendo por qué terminaron haciendo reggaetón. Bueno, yo sí puedo decir, porque por la parte monetaria. Claro que hay, pues, es que mira, por ejemplo, el mismo, vamos a poner, habían artistas de balada, o sea, de música pop, balada, ese tipo de cosas. Mira, Luis Fonsi, por ejemplo. Luis Fonsi era muy exitoso. Bueno, es exitoso Luis Fonsi. Sí. Pero en lo que es en esa arista de la balada, el pop y todo eso, él, ¿sabes? Mataba ahí durísimo. Miles de bandas como Camila, como Sin Bandera, ¿sabes? Todo eso del pop y la balada tuvo su momento grande de glorioso. En el momento, en punto en que empezaron a hacer reggaetón, ya eso se murió. Es que yo no diría. De hacer esa música. Yo no diría que fue que se fueron a hacer reggaetón y que entonces dejaron eso y que se murió. Yo creo que se fueron a hacer reggaetón porque eso ya iba en picada. Yo creo que fue más eso. Porque yo creo que ya con tanto reggaetón, y el reggaetón llegó un momento, mi hermano, el reggaetón se comió a todo el mundo. El reggaetón, esos espacios que nosotros teníamos en la discoteca, de poner que si una balada, que si, ya la gente no quería, ya la gente no estaba para eso. Sí. Ponme reggaetón y ya tú pones una balada, hacer, ponme reggaetón. Parecido a lo que pasa ahora con el reparto, hacer calienta, ponme. Aquel tiempo era reggaetón. Sí. El reggaetón fue tapando. Los artistas de reggaetón, es que se vio en todo, los artistas fueron matando a los salseros. Por ejemplo, los artistas de reggaetón fueron matando el negocio de los salseros. Por diferentes cosas, fíjate, no solamente por un problema de gusto de la música ni nada de eso, no, por diferentes cosas, inclusive para el negocio. Eso se ha dicho 1000 veces, era más fácil tú como empresario contratarte un reggaetonero, ¿entiendes? Que era el reggaetonero, el DJ, el manager, a lo mejor 2 bailarinas. Aquí una banda de 24 músicos de un grupo de salsa. Dale hospedaje a toda esa gente, mueve a toda esa gente, los pasajes, no, hermano, complicado. Alimentación, en fin. Entonces, no solamente, o sea, aparte de que como negocio era más... Y aparte de la parte, o sea, y apartando lo que es el negocio, por una cuestión también de que la juventud y vamos a mencionar la juventud, pero el público de ese momento, que eran los que salían, los que consumían música y eso mayormente, o sea, por mayor cantidad, lo que consumían era reggaetón. Sí. Llegó un momento que ya... Pero mira, ahí te voy a decir algo. Y fíjate, sí hubieron salseros que siguieron haciendo salsa. Sí. Y hoy día, todavía, hay gente haciendo salsa y haciendo buena salsa. Omar Anthony nunca dejó de hacer salsa. Correcto, y se pone salsa. Y nunca dejó de hacer salsa y nunca dejó de ser exitoso con sus discos haciendo salsa. Sí, es verdad. Y seguro muchos otros también siguieron haciendo salsa, lo que quizás no tenían la exposición que tenía. Es que ya empieza las mismas disqueras y todo eso, yo me imagino que se dan cuenta, espérate, que esto se movió para acá ahora. Ahora lo que está dando negocio y dinero y plata es esto, claro. Pues ya le quito un poquito de interés a esto otro, ¿entiendes? Y me imagino que eso también influyó. Yo escuché una vez una historia, no sé si será verdad, no voy a decir ni el músico que fue, pero es un salsero de estos grandes y que estaba acostumbrado a que la disquera le diera un budget para hacer un disco y mira, aquí hay tantos miles, vete a hacer tu disco. Y con tu cama, tus músicos, diario 10 y 15 horas de estudio, pagándose estudios, caro, tú sabes, que decir que el dinero era por una tubería gasto, ¿eh? Y entonces al final del año, entonces grabar, imagínate hacer 22 canciones de un disco de salsa, grabando de 22 canciones, bajo de las 22 canciones, con las 22 canciones, el timbal de 22, el güiro, cuántas horas de estudio no se metía. Y cuando empezó todo esto, eso se cambió. Le dijeron al gran salsero, amigo, a partir de ahora el disco nos lo entrega usted, ya con portada, ya con máster, ya con producción, y después negociamos cuánto te doy de adelante. Es que es así. Y entonces ese salsero dijo, pues ya, yo no voy a hacer más nada, yo me quedo ya con lo que he hecho y se acabó y voy. Los tiempos cambiaron. Yo creo que mira, empieza también con el reggaetón la era digital, empieza a crecer y a desarrollarse y todo eso. Los reggaetoneros entendieron la era digital y se ajustaron rápido. Yo creo que era lo nuevo, todo eso vino junto. Fíjate, los otros géneros no se adaptaron. No se adaptaron, claro. Yo me acuerdo las páginas
las páginas que habían de música urbana y todo eso, que eran muchas. Y aquello era noticias constantemente, fulano sacó un tema, no sé qué, fulano rompió en tal lado. Y eso tú no lo veías, ese movimiento, tú no lo veías con otro género, tú no veías ese movimiento con los salseros. Los salseros quizás se quedaron en lo que eran los medios más tradicionales, que se iban a la televisión una entrevista. Creció, una cosa vino con la otra. Crecieron juntos. Exacto. Y fíjate que de ahora después, cuando vino esta época ahora, la etapa esta de que porque todavía en ese tiempo teníamos el disco físico. Ajá. ¿Ves? Pero en el momento era un punto en que empezó esto de Spotify, la era esta digital ya de streaming, muchos de estos reggaetoneros que tenían negocios con disqueras, ¿sabes? Sí. Muchas cosas fueron al piso es decir, dentro del mismo reggaetón hubo después un cambio y que le causó como que un bache, diría yo, a muchos artistas, como lo que pasó con Don Omar, el negocio que tenía, que ya muchos hemos visto. Verdaderamente el reggaetón lleva ya ¿cuántos años? No sé, más de 20 años. Más de 20 años. Probablemente esté cerca de los 30 años ya. Y obviamente en esos 30 años tiene que tener evolución. Claro. Ha ido evolucionando. Yo me acuerdo que el reggaetón empezó crudo, pero crudo a niveles de voces desafinadas. Exacto. A esos niveles de voces desafinadas, de timbres desafinados en las pistas y todo, y eran éxitos. Y fueron éxitos. Es más, eso era parte del color que hacía que ese tema tuviera ese de hecho, fíjate, a mí me ha pasado que a veces, me acuerdo que no me acuerdo qué canción era, pero recuerdo que hace un tiempo atrás yo intenté rehacer, como que una canción que fue un éxito, ahora no me acuerdo cuál era. Y yo decía, concho, estoy haciendo las notas y todo, pero no me suena, no termina de sonarme. Y hasta que me di cuenta, y el problema es que esto está cromado, pero mal, o sea, hay notas desafinadas aquí. Y entonces, ya ahora tú lo sientes así, tú dices, concho, pero en aquel momento tú te gozabas aquello y nunca te diste cuenta. Y venía. Y quizás eso también a muchos músicos sí que claro, y ahí se lo vamos a dar a los músicos. Yo imagino que ellos sentían eso porque obviamente esto está mal. Está desafinado, entonces obviamente te erizas un poco con... Pero tranquilos, que el reggaetón fue evolucionando. El reggaetón, tú sabes, fue agregando cositas. Fueron llegando, vamos a dárselas, fueron llegando gente que sabían de música, o sea, músicos, a aportar... ¿cómo es que se llama esto? Información, tú sabes, a aportar un poquito conceptos y esas cosas que no sé. Como todo género nuevo, tuvo una evolución y empezó crudo, pero bueno, ya después... hasta que inclusive se metieron gente que eran de otro género, como tú decías, y le dieron un color ya que volviéndolo hasta un poquito más pop. Hacer voces en los coros. Antes, eso no al principio no empezó así. Eso era la central y ya, y porque tú sabes, a veces ni se grababa por pista. Yo estoy seguro que muchos temas de reggaetón esos se grabaron de arriba abajo. No, de arriba abajo. Tú sabes, no eso de espérate, pica, esto, lo otro, entonces... Pero bueno, ya luego de eso sí se fueron haciendo cosas. El reggaetón inclusive fue cogiendo un color caribeño, o sea, se fue ramificando, tú sabes, ya habían reggaetón que eran un poquito más, no sé, mezclados con bachata, que sí mezclados con merengue. Y ahora que después entró ya todo esto, que el autotune ya existía. Hacía mucho tiempo, el autotune existe desde el 94, 96, no lo tengo muy claro. Hay en Netflix un documental. Hay un documental, sí. Lo que pasa es que también que esté inventado es una cosa y que después te llegue la información. Correcto. Para nosotros encontrarlo fue... No, nosotros cuando nos llegó a nosotros en Cuba. Dificilísimo. Eso sería 2000 algo, ¿no? 2005 yo creo, por ahí, o 2004, o más. Yo creo que el primero así que yo escuché con autotune, que dije, wow, fue Luis Manuel, yo creo. Yo también me parece que sí. Fue el primero que dije, no, pero ya esto llegó. Sí, ya está aquí. Exacto. Ya está en zona. No, pero ya hay alguien que lo tiene. Espérate, hay que buscarlo, hay que moverse. Lo habíamos escuchado, todo el mundo lo escuchó en Believe. Claro. Entonces, pero posiblemente, de hecho, hay un documento que dice que no decían lo que tenía la voz ella. Exacto. El productor dio una vuelta y dijo, no, que es unos delay y en paralelo, no sé qué más, y hace ese sonido, ¿sabes?
Sí, claro, no, Quizás también para hacerse lo importante. Estamos hablando de un momento donde no había ChatGPT, no había Google, eso que tú escribes no había YouTube, y te aparece la información. YouTube. O sea, la información era bien limitada Sí. en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, Para tú saber hacer cualquier cosa, no era que, déjame ir un momentico a ver un tutorial aquí. No, tú tenías que inventarlo, ¿entiendes? Déjame escuchar, yo creo que lo que está haciendo es esto y arriesgarte y hacer cosas. Pero al punto que quiero ir es que todos esos artistas que empezaron, que a lo mejor a veces estaban cromados, después fueron mejorando, estudiando y llegaron a ser las grandes estrellas que son hoy, ¿no? Y que perduran todavía y que siguen sacando temas como los Yandel, Wisin, mira, ahora Tito el Bambino sacó un tema buenísimo, Daddy Yankee, todo eso. Entonces, y esto en los términos de los boricuas, ¿no? En la parte de nosotros los cubanos, también un Edicat, toda esta gente que viene de aquellos tiempos grabaron sus primeros temas sin autotune. Sí. El mismo Gente de Zona, la primera edición de Gente de Zona, que era Alexander y el Caro. Y yo creo que hasta con el tiempo de Jacob todavía no había ni el autotune ni los principios. Pero después llegó el grandioso autotune. Autotune llegó al reggaetón. Y empezó a crear, o bueno, él no creó nada. La gente empezó a coger confianza y a querer ser cantante. ¿Y tú crees que es culpa del autotune? Sin ser cantante, claro, si no existiera el autotune nadie se atreve a cantar. Entonces, ¿tú crees que el autotune hizo cantante a gente que no son cantantes? Obviamente. Hay una pila de gente que está cantando hoy en día que no son cantantes, que no cantan nada. Gracias al autotune. Fíjate si es así, que hay raperos que ahora ya cantan porque los ayuda, ¿me entiendes? Porque cuando tú no eras muy afinadito, que es lo que tú hacías, cuando estoy el rapero en grupo, ¿verdad? Y entonces había un melódico, que era el que entonces sí cantaba, que sí era el tipo, pero ya después no, ya sí el autotune a todo el mundo. En el género cubano también hay cantantes que no cantan nada y que le deben su carrera al autotune y al productor. Hay de todo en todos lados, hay de todo. No, pero en el cubano, serio, no te mezcas que es. Sí, en el género cubano también, hay de todo en todos lados. Realmente hay de todo. Hay gente que están cantando y están haciendo temas y están que realmente, si tú pones a ver que son cantantes, por eso ya después la gente decía, es que para reggaetón no hace falta ser cantante. Es verdad, nos dieron una mala fama ahí. Para reggaetón no hace falta ser cantante, para reggaetón cualquiera canta, y ya pasa el tiempo cualquiera canta, porque en el estudio, pero y después en vivo. Ustedes en los comentarios nos pueden dejar ahí quién ustedes creen que es cantante y no canta nada, pero gracias al autotune y a los productores son culpables también. Nosotros tenemos culpa también, claro. Sí, esa gente no sirve. Los productores han hecho y cantantes. ya hoy día tú escuchas un tema que no está la voz muy producida, quizás es el mismo cantante que sí canta y te dice el productor, no, pero a mí no me esté trabajando mucho, yo quiero que se sienta natural, que sea yo, y tú como oyente, ni como productor, como oyente, tú dices, porque tengo, por ejemplo, mi esposo se da cuenta a veces, pero esa voz, eso parece una maqueta. Sí. Y sencillamente es que quizás la cantante o el cantante dijo, no, pero yo no quiero que no me lo cargue mucho, ¿sabes? No me lo comprima tanto. Sí, pero hay cosas y cosas, porque ese tema que estás tocando está interesante. Hay veces que el cantante no quiere el efecto. ¿Sabes? Por eso, para que se sienta natural o por una cuestión de orgullo, no, a mí no me ponga autotune, que yo no necesito autotune. Y está cool si cantas bien. Correcto. Pero yo conozco gente que no piden, no quieren el efecto y yo los mandaría a regrabar todas sus canciones. Porque están cromados. ¿Entiendes? Y están cromados full, no todo el tiempo, pero en muchas partes. Y entonces, mano, para hacer eso, o repite la toma, tú sabes, o deja que Roberto te pase la mano. Porque, hermano, porque para salir, acuérdate que una cosa es en vivo, que es una cosa de una vez, ya se fue. Sí. Y otra cosa es grabación. Que vuelves a oír y miras para atrás y pues. Entonces hay gente que yo conozco, artistas que de una toma te pueden grabar una canción y no desafinan ni croman, están clavados en la afinación duro. Hay una cosita, porque mentira tampoco es que eso, pero es una cosa muy imperceptible. Pero hay gente que no, Dios no te dio ese don. ¿Entiendes? Entonces esa gente, lo que no deberían es ser cantantes. Quizás lo que debería hacer es otra cosa. Buscarse un buen autotune. Y ponerlo cero. Ponerlo cero que suene
y que como hiciste el autotune, entonces se atreven. Y está chévere Claro. porque mira, fíjate, cuántos compositores no después se lanzaron a ser artistas porque quizás ellos en su interior dijeron, no, pero yo no... Que, ojo, son cosas diferentes. Tú sabes, para ser artista como cantante no es solamente tú tener una voz bonita, no es solamente tú tener un buen pitch, o sea, ser afinado, tener recursos, hay muchas otras cosas. El cantante tiene que también estar como un poquito tocado por la varita, tú sabes, y tener un Sí, tener un ángel. ángel, ¿sabes? ¿sabes? Ser Llegarle a la agradable, gente, llegarle, exacto. ¿entiendes? De alguna manera, ¿Cuántos tener artistas- carisma. ¿Cuántos artistas no hay que tienen hasta buenos temas y sin embargo no conectan con la gente? Exacto, lo ves en La vivo y gente tú dices, sencillamente, sencillamente no les cae bien. no, exacto, es Ya, verdad. ¿sabes? tienes razón. No, porque quizás es un poco prepotente, porque se le nota Es que verdad. se creen muchas cosas, o otros porque son muy, como diríamos, desfachatados. Es verdad. tú sabes, entonces es una mezcla de todo, Exacto. ¿ok? Pero para mí, que bueno, también yo, como diría, ya soy ya de la vieja escuela, creo que cantar es lo más importante porque eres cantante. Y hay mucha gente que, y eso quizás hizo que el reggaetón y el género Ujú. también perdiera un poco de importancia, ¿ves? Y la gente empezara a hacer cosas un poco como a lo loco. verdad. ¿Cuánto pasamos nosotros cuando empezamos para poder grabar una canción? Es verdad. ¿Eh? Y ahora en ¿cuántas historias no hemos visto de que han grabado temas en el closet de un hotel, de la habitación de un hotel? Que la tecnología llega también. La tecnología llegó y eso está muy bien. Mira, hoy tenemos inteligencia artificial. Ya me he encontrado a muchos productores, por favor, respétense. Ay, Dios. Esto es un No, consejo no, que pero quiero dar. dile ahí, es él, ¿no? No, para todo el mundo. Ah, ya. Ok, ya está Suno, inteligencia artificial, todo esto que existen ya, que estoy seguro todo el mundo conoce ya. Splice. Splice. Pero cuando tú eres productor, tú puedes coger y tú puedes ayudarte de todas esas herramientas, tú puedes La idea. apoyarte de todas esas herramientas, pero produce, por favor. No le mandes a un artista, mira el tema que hice, fue una cosa que le tiraste la voz a Zuno Ah, y mandaste el tema para él. Mira lo que hice. no, aquí. no, pero esos son ya no solo productores, así están los compositores. Pero entonces cada día pierde más valor y más calidad es verdad. el género y la música. Entonces, respétense, vamos a hacer música si como a cualquiera le pasa, como a mí me ha pasado, como te ha pasado a ti. A veces uno se frustra, se bloquea y no te llegan las ideas y hay que refrescar el tema unos días. Sí. Bueno, ahora tenemos inteligencia artificial, que Ujú. podemos decirle, hazme, ¿qué tú crees de esto? Súbeme esto, dame una idea de esto y a lo mejor ahí te viene, pero prodúcelo. No te quedes con eso, ¿me entiendes? Claro. ¿Tú crees que hay muchos compositores hoy en día y saliendo un poco la parte que son compositores de ChatGPT? No, mami, pues, imagínate pues, claro que sí. La gente ahora va a aprovechar eso y va a engañar a la gente hasta que la gente ya se dé cuenta. De hecho, vi algo los otros días de que cómo descubres cuando Oh, cuando está cool. haces algo con Ey, ChatGPT, porque está ChatGPT bueno. te pone algo adelante, como una marca. ¿Ah, sí? Sí, hay una forma que él escribe. Cuando tú copias y envías, claro, tendrías que enviar el texto. Lo hacen con los niños, con los muchachos, porque no solo los productores, aquí estamos por todos lados, porque están ahora los muchachos haciendo Los trabajos prácticos. Los trabajos de la chacho, escuela. eso hubiese sido un batazo para ¿Me nosotros. entiendes? Pero ya están viendo cosas que lo descubren. Que lo descubren. Porque ellos escriben de una forma, ya hay gente que... Pero todo eso, mientras tú lo uses como una herramienta, Es verdad. para tú quizás enriquecer lo que quieres hacer, que te da algunas ideas magníficas, Sí. ¿sabes? Te da unas ideas geniales. Pero los otros días vi, creo que te lo mandé, alguien que estuvo hablando, por ejemplo, de Suno, la plataforma más importante que ahora mismo de inteligencia artificial, de que eso es un software que va como que recopilando ideas, va como que aprendiendo. Y hay muchas cosas que te repite. Lo mismo Ok. que te hace a ti, se lo hace a este y al otro y al otro cuando coinciden Ok. las ideas. Y es más, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Me he puesto YouTube para hacer algo aquí en la casa, para oír un poco de música. Sí. Los otros días me encontré uno que decía Latin House, qué sé yo, y lo puse. Y todos los temas hablaban de la luna, el cielo y la noche. Ah, no, ya, fuera ahí, fue ahí. Inteligencia artificial.
Fue de ahí, fue de ahí. 1 hora de Afro House, Latin House. Te conectaste con la naturaleza. Y con todo la- era que si la luna y la noche y las estrellas y la luna y las voces estas bien así afro, es decir, era un playlist hecho entero con inteligencia artificial, es decir, cada día aparecen gente que se van a creer DJ, que no lo son, productores Aquí que en Miami no lo hay son. DJ que no son DJ. Pues, claro que no. Ay. Pero, Ah, no, aquí no, ¿no? ¿aquí en Miami? Sí. No, aquí en Miami en todos lados. Ah, sí. Yo tengo a un amigo que él tiene un club aquí y yo estaba hablando con él y me estaba comentando Ajá. de que llegan muchachos al club a tocar de DJ, de gratis. Ah. Pero en el club lo único que se toca es esto, Afro House. Sí, porque esa gente no puede sacarlos mucho de ahí. Ya, ahí, tú sabes, de ahí no puedes sacarlo mucho. Si lo pones a tocar reggaetón o salsa o hacer transiciones de un tema para otro, ahí se murieron completo. Pero hay muchos de estos lugares que son de hecho muy cotizados, que nada más escuchan esa música y claro, no quieren ni que les paguen porque si realmente no son DJ,